Hola, buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Vamos a ver hoy nuestro primer vídeo sobre el aparato circulatorio. ¿De acuerdo? Vamos allá. En esta primera diapositiva tenéis una representación general del sistema circulatorio. Vamos a repasar lo que son los códigos de colores y la diferencia principal de lo que son arterias y venas. En general, como veis aquí o en la otra imagen, el código de colores que se usa es el azul para la sangre sin oxígeno y el rojo para la sangre con oxígeno. Eso no significa que tengamos sangre azul o sangre roja, simplemente que cuando la sangre no lleva oxígeno, sino CO2, el color rojo es un poquito menos intenso, es más apagado, ¿de acuerdo? Y luego en el circuito de circulación recordemos que vamos a llamar arteria a aquellos vasos sanguíneos en los que llevan sangre que sale del corazón y las venas son los que llevan sangre que llega al corazón. Eso lo veremos más adelante en otro vídeo. El aparato circulatorio pues tiene una serie de funciones que son las siguientes. Obviamente ya lo veníamos trabajando en los temas anteriores, después de la digestión, los nutrientes tienen que ser absorbidos para ser llevados al resto de las células del cuerpo y esa absorción se produce en el intestino delgado y es la sangre quien se encarga de distribuir esos nutrientes a todo el organismo. Por otra parte, uno de esos nutrientes que ya hemos estudiado es el oxígeno y ese oxígeno se recoge en los pulmones. Luego también la función consiste en llevar esa sangre con oxígeno a todas las partes del organismo, a todas las células. Por otra parte, las células, como ya hemos trabajado en el aparato digestivo y en el aparato excretor sobre todo, producen una serie de desechos, entre ellos el CO2, ¿vale? Los desechos los recoge y los transporta a los riñones y el CO2 lo lleva hacia los pulmones para que lo expulsen. También el resto de los desechos los lleva también a través al hígado para que éste los metabolice, como ya conocéis. Algo que apenas hemos trabajado en clase, que lo veremos dentro de un tiempo, es el transporte de hormonas. Las hormonas son una serie de sustancias químicas imprescindibles para la vida. Generalmente tenemos la palabra hormona vinculada al tema de la sexualidad, pero no es solamente el tema de la sexualidad. Necesitamos una hormona para crecer, necesitamos una hormona para poder dormir, necesitamos una hormona que nos ayuda cuando el cuerpo o nuestro cerebro percibe que debemos estar en estados de alerta para proteger nuestra vida. En fin, hay una infinidad de funciones que realizan nuestras hormonas y que necesitan un camino que recorrer, tienen que recorrer un camino y ese camino para recorrerlo les ayuda la sangre como medio de transporte. Luego también todo el mundo sabe que la sangre forma parte de, la usa nuestro organismo para defendernos frente a enemigos externos como virus, bacterias, etc. Y eso lo hacen los leucocitos o glóbulos blancos. Y finalmente, la sangre distribuye el calor corporal ayudando a que la temperatura del cuerpo siempre sea la misma. En el ser humano en torno a 36 grados centígrados, tanto en invierno como en verano. ¿De acuerdo? Mirad, el aparato circulatorio tiene una serie de elementos que son la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. Y para que recordemos siempre las funciones que tienen cada uno de estos elementos, pues podemos equiparar la sangre como un líquido. Bueno, de hecho es un líquido, es un tejido líquido que por cierto se fabrica en la médula ósea de algunos huesos del cuerpo, como ya sabéis. Los vasos sanguíneos son como las tuberías que están en nuestras casas y el corazón es una bomba impulsora, es un motor que se encarga de mantener la sangre en funcionamiento desde el momento cero de nuestra vida. Vamos a ver ahora cómo está compuesta la sangre. ¿Veis en esta imagen en la que se ha cortado un vaso sanguíneo y vemos una serie de elementos, una especie de mancha amarilla que pone plasma? Vemos los glóbulos rojos que se representan como una serie de botones con una especie de cavidad central. Vemos los glóbulos blancos, que son esas especies de bolitas extrañas, ¿verdad? Y las plaquetas. Y todo que va, por ejemplo, circulando a través de un vaso sanguíneo que veis que es el capilar, ¿vale?
La sangre está formada en la figura A, veis pues una representación de lo que podría ser una muestra de sangre cualquiera cuando nos la extraen, ¿de acuerdo? Y cuando ha pasado un tiempo o esa sangre ha sufrido un tratamiento y conseguimos que los glóbulos rojos puedan caer al fondo, nos damos cuenta de que en la sangre aparecen una serie de sustancias. Lo que veis como B es lo que se llama plasma. Lo que veis como D son los eritrocitos o glóbulos rojos. Y lo que hay entre medias son leucocitos y trombocitos. Veamos detenidamente todos estos elementos. Veis que el plasma es aproximadamente un poquito más de la mitad de lo que es la composición de la sangre, ¿de acuerdo? Y luego las células son glóbulos rojos, eritrocitos, como ya estáis viendo, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas. Fijaros que los glóbulos blancos, los que siempre nos han dicho que son el ejército, las defensas que nos ayudan frente a infecciones y elementos extraños como bacterias o virus, pues hay varios y de distintos tipos, como ocurriría en cualquier ejército. Tenemos granulocitos, linfocitos, monocitos y macrófagos. Veamos, el plasma tiene una composición básicamente de agua. El 92% es agua. Veis que también tiene sales minerales, veis que tiene proteínas, veis que tiene otros nutrientes como por ejemplo hidratos de carbono o lípidos, y también tiene las sustancias de desecho que ya conocemos que se producen como consecuencia del metabolismo celular. Es el 55% de lo que sería la sangre. Si os fijáis en la figura de arriba a la derecha, el plasma debería representar un poquito más de la mitad de ese tubo de ensayo que contiene sangre. Luego tenemos los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos. Fijaros en esa imagen, he querido resaltar que los glóbulos rojos tienen hierro, símbolo químico Fe, y el oxígeno que respiramos se agarra fuertemente a ese hierro. ¿De acuerdo? Si no fuese por el hierro, el glóbulo rojo no podría retener el oxígeno. Son células sin núcleo, con forma de disco. Como no tienen núcleo, por eso tienen en el centro esa especie de depresión o de hueco, ¿de acuerdo? El color rojo se lo da la hemoglobina, que es una proteína que es la que, digámoslo así, alberga al hierro, el cual fija el oxígeno. Se fabrican en la médula ósea de los huesos más grandes, como por ejemplo el omóplato, las caderas o el fémur, y tienen una vida aproximada de 4 meses. Y si en un individuo sano podemos encontrar en torno a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos. Son los que actúan de defensa contra agentes patógenos o sustancias extrañas. En un individuo sano deberían estar entre 4.000 y 11.000 unidades por milímetro cúbico de sangre y tienen una vida media aproximadamente de un día. Y por último tenemos lo que son las plaquetas, que son fragmentos de otras células que se usan para formar coágulos o tapones cuando tenemos una herida, y de esa manera se impide que la sangre salga del vaso dañado y por lo tanto se previenen hemorragias, ¿de acuerdo? En individuos sanos su número está entre 150.000 y medio millón por milímetro cúbico de sangre y tienen una vida media de una semana aproximadamente. Bueno, y este es el final del primer vídeo sobre el aparato circulatorio y la sangre. Espero que os haya gustado y que lo hayáis encontrado interesante. Nos vemos en otro vídeo. Bye bye.